Sector secundario en España: industria, materias primas y fuentes de energía. Y empezaremos, como siempre, con una breve introducción. El proceso de industrialización de España fue tardío, aunque experimentó las mismas fases que en el resto de Europa occidental. Puede decirse que fue a partir de los años 60 del siglo XX cuando nuestro país pasó de una economía agraria a otra industrial a causa de una industrialización masiva y acelerada. A partir de la entrada en la Unión Europea en 1986, la terciarización económica fue una realidad y España se puso a la altura de las demás naciones de nuestro entorno. Para conocer el proceso de industrialización es necesario estudiar también las materias primas y fuentes de energía, dos elementos íntimamente ligados al sector industrial. Pero antes que nada debemos saber qué es el espacio industrial. El sector secundario aglutina las actividades económicas basadas en la transformación de las materias primas en productos elaborados o semielaborados, usando una fuente de energía. Incluye actividades como la minería, la obtención de energía, la industria y la construcción que se llevan a cabo en el espacio industrial, un territorio dinámico y heterogéneo. En definitiva, que el sector secundario ocupa casi el 20% de la población activa y genera el 23% del Producto Interior Bruto Nacional, algo menos que los países más desarrollados de nuestro entorno, pero tiene una gran importancia en investigación, desarrollo e innovación, generación de empleos y renta e impacto medioambiental. Y pasamos a ver ahora qué entendemos cuando hablamos de materias primas. Pues bien, estas son los recursos naturales que la industria transforma en productos elaborados o semielaborados y su tipología según su origen es muy diversa. Vamos a conocer los 4 orígenes que tiene. Puede ser de origen vegetal, de origen animal, de origen mineral, es decir, aquellas que son extraídas y transformadas por la minería y resultan fundamentales para la industria. Los principales yacimientos se ubican en las zonas paleozoicas y en las cuencas sedimentarias y pueden distinguirse 3 tipos. Los metálicos son claves para la industria básica y mecánica. La producción española es insuficiente, por lo que se ha de recurrir a su importación. Los no metálicos, que se emplean en la industria química para la producción de vidrios o abonos, y las rocas de cantera, cuyo destino es la construcción. Su producción ha sido abundante hasta 2008, pero quedó muy afectada por la crisis inmobiliaria financiera. Aquellas rocas destinadas a la ornamentación han sobrellevado mejor la crisis. Y por último, de origen fósil. No son abundantes en España, apenas es significativa la producción de carbón y está decreciendo por la reestructuración del sector debido a su contaminación y al empleo de nuevos modelos energéticos. La minería es la actividad económica que consiste en la extracción de minerales, pero en la actualidad se enfrenta a diversos problemas. Los económicos sociales se deben al agotamiento y la baja calidad de los filones nacionales, a lo que se le suma la dificultad y el elevado coste de su extracción, convirtiendo esta actividad en poco rentable. Por eso existe una fuerte dependencia del exterior para obtener los recursos minerales, que solo puede ser paliada con el reciclaje de aquellos que sea factible reutilizar. El sector minero está sumergido en una fuerte crisis de la que se intenta salir reconvirtiéndolo. Los medioambientales son la sobreexplotación de los yacimientos, la contaminación que provoca, así como las importantes alteraciones paisajísticas. También el patrimonio minero se encuentra en riesgo de degradación e incluso de desaparición, tanto los restos materiales como los inmateriales, por lo que se está fomentando la rehabilitación y aprovechamiento cultural o turístico. Y si el primer pilar son las materias primas, el segundo lo encontramos en las fuentes de energía. Estas son los recursos que proporcionan la fuerza necesaria para poder realizar un trabajo. La producción española se limita a la energía térmica con origen en el carbón, la nuclear de fisión y algunas renovables. El mayor consumo viene del petróleo y el gas natural, de los que España carece, por lo que su situación está marcada por fuertes desequilibrios y por una importante dependencia exterior. Aunque últimamente el crecimiento de las energías alternativas está paliando esta situación. Sin embargo, nuestro país cuenta con unas infraestructuras de distribución de productos petrolíferos que la hacen emblemática en el mundo, y todo esto se centra en la compañía Exolum, que tiene una gran red de refinerías, así como de instalaciones y oleoductos. En el siguiente gráfico podemos apreciar la estructura de la generación eléctrica de enero a diciembre del 2023. Las fuentes de energía primaria se dividen en renovables y no renovables.
Las no renovables proceden de recursos que se agotan y, aunque presentan alteraciones medioambientales, son las más empleadas por su capacidad energética y por ser más competitivas, mientras que las renovables proceden de recursos no agotables, tienen menor impacto medioambiental y no dependen del exterior, lo que junto con su dispersión geográfica favorece el autoabastecimiento, aunque su producción eléctrica es aún menor por la falta de tecnología. En estos dos mapas podemos apreciar las principales características de las energías no renovables y de las renovables en nuestro país. A continuación vamos a analizar una por una, tanto las renovables como las no renovables. Y empezamos con el petróleo. Se trata de un aceite mineral oscuro de mezcla de hidrocarburos formado por la descomposición de capas geológicas de animales y plantas marinos durante millones de años. La producción española es nula, por tanto, nuestro país se abastece de la importación de otros países. Su transporte se hace por mar en buques petroleros y mediante oleoductos, por lo que los riesgos de vertidos y fugas son importantes. A eso se suma la contaminación en su combustión y los peligros de incendios en su tratamiento y transporte, con graves consecuencias medioambientales. Su destino es para la producción eléctrica en centrales térmicas, los transportes, la industria petroquímica y otras industrias, mientras que su tratamiento se lleva a cabo en refinerías. Su consumo es el más elevado del mix energético, aunque está en retroceso desde el 2005. Esto se debe a su coste variable por las oscilaciones del mercado, a la menor demanda en producción energética en los transportes y en los usos domésticos, y a la consolidación de otras alternativas más sostenibles o baratas como el gas natural, los vehículos eléctricos o los biocombustibles, por citar algunos. El carbón es una roca negra estratificada originada por la descomposición de materia orgánica de origen vegetal. Según su antigüedad tendrá más o menos poder calorífico, la antracita y la hulla son los más antiguos y el lignito es de la era secundaria. Su producción en España está en descenso, aunque tuvo un gran uso durante la autarquía franquista y en épocas de crisis del petróleo. Debido al agotamiento y la baja calidad de los yacimientos, a la disminución de la demanda industrial y doméstica y a los elevados costes de explotación, resulta mucho más económico importarlo. Las directrices de la política de la Unión Europea han llevado a la reconversión del sector hacia una minería de carbón más competitiva sin ayudas públicas, acabándose estas en 2019. Hasta 2018 se dieron ayudas para el cierre de las explotaciones no competitivas y la diversificación económica de las zonas mineras afectadas por las clausuras. Aunque la producción se mantendrá para garantizar el 7,5% de la contribución al mix energético, ya que es el único combustible autóctono capaz de asegurar el suministro energético en periodos de escasez. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos en yacimientos subterráneos a menudo asociados al petróleo. La producción española es insignificante, por lo que se importa en barcos metaneros y a través de gasoductos desde otros países. Dada la dependencia, actualmente se estudia el uso de recursos no convencionales como el gas atrapado en poros de las rocas sedimentarias o fracking, posibles yacimientos en el Mediterráneo, etc. A principios del siglo XX era un producto de consumo residual, pero desde 1970 su consumo ha ascendido notablemente por su alto poder calorífico, su menor precio y su menor contaminación en la combustión. Sin embargo, desde el 2005 su demanda ha descendido por el mayor uso de fuentes de energía renovables y la crisis del 2008. El consumo generalizado de gas natural ha sido posible gracias a una red de infraestructuras de Enagas. Esta cuenta con diversas plantas, almacenamientos subterráneos, estaciones de compresión, miles de kilómetros de gasoducto y conexiones internacionales que permiten la importación y exportación de este recurso. Y la cuarta gran fuente de energía es la nuclear de fisión, que obtiene la energía de la ruptura de átomos pesados de uranio. Su principal destino es la producción eléctrica, pero también se usa en medicina. El uranio se importa íntegramente de Níger y con él se abastece a las centrales nucleares españolas, cuya ubicación está determinada por motivos políticos. Desde 1987 existe una moratoria por la que no se construyen nuevas centrales y se deben desmantelar las anticuadas, pero el debate entre detractores y defensores de este tipo de energía continúa vigente. Los problemas de esta energía son la dependencia exterior de la materia prima y el riesgo de un accidente que tendría consecuencias medioambientales y sanitarias de proporciones incalculables. A ello hay que sumar el problema del almacenamiento de los distintos residuos generados durante el proceso, especialmente de la materia prima, que actualmente se lleva a cabo en una planta especializada en el Cabril, Córdoba. Por el contrario, sus defensores argumentan que no emite CO2 y que reduce la dependencia del petróleo, siendo bastante segura su producción. Actualmente está en proceso de investigación la energía nuclear de fusión, consistente en la unión de isótopos ligeros de hidrógeno como el deuterio a altísimas temperaturas, pero de momento conseguirlo y que sea viable económicamente para la producción eléctrica está lejos de conseguirse, requiriéndose más investigación y tiempo. Pasamos a las renovables. La hidroeléctrica usa agua embalsada en presas que, por presión, mueven una turbina conectada a un generador para la producción de electricidad. Su producción se estancó desde 1970 debido a la preeminencia de la termoelectricidad, aunque desde 2008 ha experimentado un incremento.
Además tenemos la solar, que aprovecha la luz y el calor del sol, existiendo varias modalidades: la térmica, que se usa para producir agua caliente y calefacción; la termoeléctrica, que genera electricidad mediante espejos para producir vapor de agua; y la fotovoltaica, que emplea paneles de silicio que convierten la luz solar en electricidad. Por su parte, la eólica aprovecha la fuerza del viento para producir electricidad en parques eólicos. Desde 1990 ha experimentado un enorme incremento al mejorar la tecnología empleada, convirtiéndose en España en el segundo mayor productor de la Unión Europea. Su ubicación depende de las condiciones naturales. La geotérmica proviene del calor interno de la Tierra, por lo que el abundante roquedo español hace su producción insignificante. Hay dos tipos: la producción eléctrica, que requiere más de 150 grados de temperatura, y la producción térmica, que es más frecuente ya que requiere menor temperatura. La biomasa se obtiene de la quema de residuos biológicos agrícolas, ganaderos, forestales, urbanos e industriales. Se usa para la producción de energía eléctrica o térmica directamente o tras transformarlos en biogás por su fermentación, a veces conjuntamente con el carbón. También puede transformarse en biocarburantes y, aunque es una energía renovable, es contaminante. La mareomotriz usa los movimientos naturales del mar, tales como el oleaje o las mareas, aunque en nuestro país tiene muy escasa implantación. La undimotriz consiste en la captura de la energía del movimiento de las olas que produce el viento, pero se trata de una energía en proceso de experimentación. La azul u osmótica es la energía obtenida por la diferencia de la concentración de sal entre el agua del mar y el agua del río. Es casi inexistente en nuestro país. Y la aerotermia consiste en un sistema de climatización que permite, mediante un intercambio de calor, obtener la energía del aire y convertirla en calefacción mediante un solo equipo. Y ahora vamos a hablar de la energía en España, distinguiendo previamente la primaria de la final. La primaria comprende todas las formas de energía disponibles en la naturaleza antes de ser convertida o transformada, mientras que la final es aquella que va destinada a usos directos, por ejemplo, en forma de electricidad o calor. La energía final se obtiene de la transformación de energía primaria en otras formas más adecuadas para ser empleadas por los consumidores. De la producción de energía final en España destacan los productos petrolíferos, sobre todo transporte e industria, y la electricidad en las diversas centrales. La producción eléctrica española ha aumentado por el incremento de la demanda industrial, urbana, de los servicios y doméstica, aunque desde 2008 se ha reducido por la crisis económica. Para su obtención aún es escaso el autoabastecimiento, por lo que se necesita la importación de las materias energéticas más frecuentes. De hecho, más de 2/3 de la energía nacional es importada. Y por lo que respecta al consumo de energía final, este creció hasta 2005 con oscilaciones puntuales como durante la reconversión industrial, pero desde esa época ha descendido por la mayor eficiencia energética y la crisis del 2008. Por sectores, los más consumidores son los transportes, la industria, los hogares, los servicios y por último el sector primario. La mayor parte de esta energía consumida viene de los productos petrolíferos, el carbón, el gas natural, la nuclear, la hidroeléctrica y las renovables, que están en aumento. Las comunidades más consumidoras son Cataluña, Valencia, Andalucía y País Vasco, según su población, equipamiento industrial, renta, medidas de eficiencia energética y coyuntura económica. ¿Y cuáles son los problemas energéticos en España? Pues principalmente tres: el impacto medioambiental, su excesivo coste que resta competitividad en todos los ámbitos y la dependencia exterior. Para paliarlos o solventarlos se estructura la política energética por parte del Estado central, siguiendo las directrices de la Unión y con participación de las comunidades autónomas. El impacto medioambiental de la energía en su producción y consumo es enorme: agotamiento, contaminación, alteración paisajística, calentamiento global, recalentamiento de aguas, generación de residuos, reducción de biodiversidad, accidentes, etc. Para reducirlo se busca concienciar a la ciudadanía para minorar el consumo, potenciar la completa descarbonización, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar el mix energético de las energías renovables. Para los transportes se pretende intensificar la movilidad urbana sostenible con la electrificación y el uso de los biocarburantes para el 2030. Y también se está potenciando la investigación en nuevas tecnologías y energías renovables, así como en ahorro energético en los usos cotidianos, la depuración de aguas y la reutilización de residuos sólidos urbanos o de biomasa. Para reducir el gasto energético y mejorar nuestra competitividad se ha liberalizado el precio, pero la tendencia ha sido un ascenso permanente, por lo que parece una medida insuficiente. También se ha fomentado el ahorro y la eficiencia. El objetivo europeo es mejorar nuestra eficiencia energética de cara al 2030, empleando para ello la innovación tecnológica como la cogeneración del calor y electricidad, mejorando los transportes electrificados, invirtiendo en la rehabilitación de edificaciones, empleando contadores inteligentes e informatizando la distribución.
y para asegurar el abastecimiento se organizan planes ante posibles faltas de suministro, diversificando los productores y con el uso de renovables autóctonas, garantizando a los más vulnerables ayudas directas para evitar la pobreza energética y mejorando las redes de transporte, especialmente de gas, con Marruecos, Argelia y el continente europeo. Pero el tercer pilar, y a la vez el más importante del sector secundario, es la industria. El proceso de industrialización nacional ha pasado por tres etapas, de 1855 a 1975, de 1975 a 1990 y de 1990 a la actualidad. Y empezaremos analizando el primero. La revolución industrial llegó a España a mediados del siglo XIX con retraso en comparación con Europa occidental. Esto se debió a la falta de materias primas, de inversión, de demanda y de tecnología, pero también a la mala situación económica y política del país. Durante el primer tercio del siglo XX se produjo un lento crecimiento de la industrialización gracias al aumento de la minería, de la demanda de los productos industriales y de la inversión empresarial pública y privada. Esta etapa estuvo marcada por la llegada de los avances técnicos propios de la segunda revolución industrial y una política estatal proteccionista ante unos productos extranjeros más competitivos. Durante la Guerra Civil y la autarquía franquista se estancó el índice industrial debido a las grandes destrucciones y al aislamiento internacional del régimen. Esto provocó un auténtico hundimiento de la industria nacional que no se recuperó hasta los años 60 del siglo XX con el desarrollismo, que puso fin a la autarquía. A partir de entonces aumentaron las inversiones extranjeras atraídas por el bajo coste de los salarios y de la energía y por los precios otorgados por el régimen. Sus consecuencias fueron la mejora de la demanda nacional y la creación de varios planes estatales de desarrollo económico por los gobiernos tecnócratas del franquismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los sectores más desarrollados fueron el sidero-metalúrgico, al principio en Andalucía y sobre todo en el norte peninsular, y el textil en Cataluña. Con la segunda revolución industrial y hasta el fin del franquismo, los más destacados fueron los sectores básicos, favorecidos por el Instituto Nacional de Industria dada su escasa competitividad. La producción de bienes de equipo tuvo escaso desarrollo por el atraso tecnológico y estuvo controlado por las grandes multinacionales extranjeras. Esta rama creció en paralelo al aumento del nivel de vida de la población. La aplicación del sistema de producción en cadena estuvo en manos de las grandes empresas, manteniendo sistemas más rudimentarios en las pequeñas. Estas empresas pequeñas eran poco competitivas, predominando en la producción de bienes de consumo. Por el contrario, las grandes empresas experimentaron un gran aumento durante el franquismo, con una fuerte presencia multinacional y una gran rentabilidad y complejidad tecnológica. El atraso tecnológico por la escasa inversión y la carencia de materias primas, especialmente las energéticas, generó una marcada dependencia extrema que obligaba a importar capitales, tecnología y energía. Por el contrario, el destino de la producción predominante fue el mercado interior, necesitando de todo tipo de productos, excepto en el caso de algunas multinacionales exportadoras. La mano de obra industrial española durante este periodo fue en aumento, aunque predominaba la baja cualificación. Ya hacia el final de la etapa alcanzó ciertas mejoras en sus condiciones laborales. La localización de las industrias en este periodo respondió a factores clásicos: proximidad de materias primas, de las fuentes de energía, de la mano de obra, de los sectores industriales de apoyo, del mercado de consumo, de los sistemas de transporte, de los capitales inversores y de la política industrial de la administración pública. La tendencia fue a una mayor concentración de las industrias para abaratar costes y optimizar la competitividad en grandes aglomeraciones urbano-industriales en puntos concretos de nuestra geografía, lo que a su vez atrajo a más industrias, infraestructuras, población e inversiones, pero generó un fuerte desequilibrio territorial. Las áreas más industrializadas fueron Franja Cantábrica, con predominio inicial de la siderurgia por minas y puertos, y en el siglo XX se concentraron grandes industrias básicas públicas. Litoral Mediterráneo, destacó la textil catalana por los ríos y puertos importadores, y durante el siglo XX experimentó una mayor diversificación de industrias básicas. Grandes ciudades con predominio de las industrias de consumo por los factores humanos, destacando Madrid por su número de habitantes, por el centralismo político franquista y por ser un fundamental nudo de comunicaciones, y en zonas aisladas donde se ubicaron empresas de producción local. Además, desde 1960 se generaron otras áreas de difusión industrial por la congestión de las grandes aglomeraciones y por la política del desarrollismo franquista. Ejes próximos a aglomeraciones urbano-industriales, ejes nacionales comunicados por vías de transporte, ejes regionales por motivos políticos y zonas aisladas con industrias básicas y polos de promoción o de desarrollo industrial.
La política industrial de esta etapa estuvo marcada por tres características: el proteccionismo, el intervencionismo estatal y los intentos de solventar el atraso tecnológico y el desigual reparto de la industria tras la autarquía. Para conseguir la industrialización nacional se diseñaron los polos de promoción y desarrollo industrial y los polígonos de descongestión industrial en áreas relativamente próximas y bien comunicadas. Los polos de promoción y desarrollo buscaban la concentración industrial en ciudades con incentivos públicos para dinamizar la región siguiendo unos requisitos estatales. Los polos de desarrollo se crearon en zonas ya industrializadas necesitadas de estímulos y recibían hasta un 10% de ayudas. Los polos de promoción se localizaban en zonas sin industrializar pero con recursos naturales y recibían hasta un 20% de ayudas. Pero los resultados de esta política fueron mediocres, ya que no repartió la industria equilibradamente por el territorio. Por tanto, aunque tuvo éxitos puntuales, sirvió para acentuar la desigualdad territorial. La segunda etapa va de 1975 a 1990. Vamos a conocerla. Durante los años 70 y 80 del siglo XX, la industria española pasó por uno de sus momentos más aciagos, iniciándose una crisis que modificó todo el tejido industrial nacional y cuyas consecuencias aún son hoy evidentes. El detonante fue el encarecimiento de la energía por la crisis del petróleo del 73, que incrementó todos los costes de producción y redujo la demanda. Por otro lado, la tercera revolución industrial había dejado obsoletos la tecnología y los sistemas de producción anteriores. La nueva demanda había aumentado sus exigencias de calidad, lo que obligaba a potenciar la inversión en innovación y diversificación para adaptarse a un mercado cada vez más globalizado y hacer frente a la competencia que ofrecían los nuevos países industrializados gracias a sus bajos costes laborales. Junto a estos factores internacionales se dieron otros internos. La industria española tenía importantes deficiencias y se caracterizaba por su atraso tecnológico, un consumo de energía excesivo y una fuerte dependencia externa en varios ámbitos. A esto hay que sumar la coyuntura política y social de los años 70, con los últimos años de la dictadura franquista y la incipiente transición hacia un régimen democrático. Las consecuencias de la crisis fueron muy duras. Se cerraron miles de empresas industriales, aumentando el paro alarmantemente, a la vez que se reducía la producción industrial y su contribución al PIB y aumentaba el endeudamiento de las empresas. España consolidaba así su situación secundaria y periférica dentro del contexto internacional. Con el objetivo de atajar la crisis se llevó a cabo una política de reestructuración industrial con dos ejes: la reconversión y la reindustrialización. Para ello se ofrecieron ayudas estatales de tipo financiero, fiscal y laboral. La reconversión industrial pretendía lograr la viabilidad y la competitividad de sectores industriales concretos por ser estratégicos. Se buscó ajustar la oferta productiva con la demanda a través de cierre de empresas, despidos, prejubilaciones, modernización tecnológica, especialización, y sus resultados fueron una importante reducción del empleo y la intensificación de la concentración empresarial debido a que las pyme fueron excluidas, aunque en varios sectores sirvió para sentar las bases para una futura mejora. Por su parte, la reindustrialización buscaba recomponer el tejido industrial de las zonas más afectadas por la dura reconversión, diversificando la actividad económica para paliar el altísimo desempleo provocado. Las actuaciones más destacadas fueron la creación de las zonas de urgente reindustrialización, o ZUR, y las zonas industrializadas en declive, o ZID. Las ZUR concedían ayudas e incentivos fiscales y financieros durante un máximo de 3 años a aquellas empresas que se instalasen en ellas, fuesen viables y generaran empleo, especialmente de parados afectados por la reconversión. Las CID concedían subvenciones a la inversión empresarial durante un máximo de 4 años en las áreas más afectadas por la reconversión. El resultado fue el crecimiento de la inversión y la diversificación, pero generó escaso empleo y benefició a grandes empresas. Y además sirvió para acentuar aún más los desequilibrios regionales. Y la última etapa va de 1990 hasta la actualidad. Vamos a conocer ahora sus principales aspectos. Desde esa fecha, la industria española ha experimentado una fase de expansión, aunque la crisis del 2008 supuso un frenazo del que aún no se ha recuperado completamente. Las causas de este parón fueron la falta de crédito por la crisis financiera y la reducción de la demanda interna, que provocó una caída de los beneficios empresariales, el paro industrial y la precarización del empleo. La incorporación al mercado europeo ha conllevado la liberalización del territorio comunitario, sin aranceles para productos y capitales, aumentando las inversiones y el acceso a la innovación tecnológica y productiva.
pero por otro lado también ha englobado a España en un mercado muy competitivo que ha terminado por intensificar el fenómeno de la deslocalización industrial, un movimiento que realizan grandes empresas trasladando sus centros productivos de países desarrollados a otros con menores costes de producción para así incrementar el margen de beneficio. Se ha consolidado así la adopción de los cambios propios de la tercera revolución industrial, como la globalización y las mejoras en la innovación tecnológica. Además, se ha incorporado la microelectrónica con el uso de las TIC y el aumento de la automatización. Y se ha consolidado también la descentralización mediante empresas multiplanta, subcontratación y redes de pyme, así como la flexibilización productiva con economía de gama. Y ha mejorado también la cualificación de la mano de obra, que se ha terciarizado. Actualmente la industria nacional presenta tres características. Sectores maduros. Estos sectores más tradicionales se caracterizan por la falta de competitividad, la reducción de la demanda y la necesidad de reconversión hacia un valor añadido mediante la innovación, la especialización o el diseño. Los principales sectores maduros son el siderometalúrgico, los astilleros o el textil, y otros sectores maduros a destacar son el calzado, los muebles, los juguetes, el papel y la industria corcho-taponera. Todas ellas se enfrentan a la competencia internacional, el descenso de la demanda interna o la competencia con otros materiales o soportes. Los sectores dinámicos se caracterizan por tener una alta productividad con una fuerte especialización, una demanda consolidada y la importante presencia de capital extranjero a través de grandes empresas. En el material de transporte existen dos ramas muy dinámicas, la automoción y el material ferroviario. Y el sector químico está compuesto por dos subsectores, la industria petroquímica y la química de transformación. Otros sectores dinámicos son material eléctrico, equipos mecánicos o minerales no metálicos. Y por último están los sectores punta, que se caracterizan por una alta intensidad tecnológica contando con una elevada demanda y mano de obra muy cualificada. Pero su implantación en España ha sido tardía. Los motivos han estado marcados por la dependencia del exterior en investigación y tecnología, un tejido donde predominan las empresas medianas y pequeñas, a veces poco competitivas, y la escasa adaptación de la mano de obra y el sistema educativo a las demandas empresariales. Los sectores más sobresalientes son farmacéutico, aeronáutico y aeroespacial, electrónica y TIC y biotecnológico. Con respecto al resto de países desarrollados, la industria española tiene un peso reducido en la contribución al PIB y en mano de obra ocupada, presentando una baja tasa de creación de empresas. La mano de obra industrial está en descenso por la deslocalización, la automatización con máquinas y la crisis del 2008, que ha provocado numerosos despidos. Ha aumentado su cualificación sobre todo en la preproducción y postproducción debido a la terciarización, haciendo que aumenten los trabajadores de cuello blanco frente a los operarios de tareas productivas clásicas o trabajadores de cuello azul. Aún así, en general existe una menor formación que en el resto de Occidente, y el mercado laboral se ha desregularizado en aras de una teórica flexibilidad que ha consolidado la precariedad y la temporalidad, sin convenios y con un cada vez mayor abaratamiento de los despidos. En el tamaño de las empresas, las pyme predominan, lo que las dota de una mayor agilidad y flexibilidad ante el mercado y una menor conflictividad laboral, pero les resta competitividad al tener que ofrecer mayores precios, implica una menor inversión en investigación y modernización y una mayor dificultad para acceder a la financiación y mercados exteriores. El uso de alta tecnología y el gasto en innovación son escasos. La inversión en I+D+I, aunque aumentó en los primeros años del siglo XXI, es demasiado baja y está concentrada en los sectores más dinámicos, en las grandes empresas y en los territorios también más dinámicos. La innovación empresarial es también insuficiente y la creación de tecnología es escasa y dependiente del exterior. Pese a los esfuerzos en TIC, España aún está por debajo de los países de su entorno, y a menudo se llama la atención sobre la mala comunicación entre universidades y empresas. Todo esto provoca la constante compra de patentes, lo que resta competitividad. Por tanto, aunque España es un país industrializado, tiene una competitividad y una productividad inferiores a la de los países más avanzados. Los factores actuales de localización industrial han cambiado, perdiendo importancia en la proximidad de materias primas, mercados y energías, y manteniéndose el acceso de la mano de obra, las buenas comunicaciones, los capitales y la política. Los factores que más importancia han cobrado son los vinculados al acceso a la innovación y a la información, como la existencia de centros de información, de servicios empresariales y de infraestructuras de telecomunicaciones, el entorno empresarial avanzado tecnológicamente y las ventajas del territorio. También se ha observado una doble tendencia en los últimos años a la difusión y a la concentración.
La difusión se lleva a cabo hacia espacios periféricos por los cada vez más frecuentes problemas de las grandes concentraciones industriales como son la saturación, el encarecimiento del suelo, el deterioro medioambiental y la mayor conflictividad de la mano de obra. En este proceso de economía de desaglomeración han sido importantes las mejoras tecnológicas y del transporte y el desarrollo de las industrias endógenas. Por otro lado, se ha dado un fenómeno de concentración industrial en los espacios centrales, especialmente en los sectores de nuevas tecnologías, pero también en las sedes sociales y de gestión de empresas. Los emplazamientos tradicionales heredados propios de los sectores maduros han perdido su atractivo y están en declive. Los nuevos espacios son los polígonos y parques industriales, unos espacios planificados que albergan industrias. Los polígonos se dedican a las tareas de producción en naves, a veces mixta, y en los parques industriales se encuentra una mayor presencia de oficinas, con edificios de varias plantas, aunque también hay producción. Los clústeres y distritos industriales son espacios formados por redes de pyme especializadas o complementarias que colaboran para acceder a información, servicios e innovación. Y son característicos de territorios con ciertas ventajas competitivas como ciudades medianas con acceso a la población de la zona, bien comunicadas y el apoyo de instituciones locales. Los espacios innovadores incluyen industrias de carácter innovador o con mejoras tecnológicas y pueden ser espontáneos o planificados. Actualmente existen fuertes desequilibrios territoriales según el nivel de industrialización. Pueden dividirse en 4 tipos. Áreas desarrolladas se hallan en los espacios centrales de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Por un lado, han padecido el hundimiento o la reconversión de las industrias de los sectores maduros que se difunden hacia los espacios más baratos. Pero por otro, han experimentado una revitalización industrial gracias a la industria de alta tecnología y a la localización de las sedes sociales de grandes empresas, así que pierden empleos, pero aumenta la cualificación de los restantes. En estas áreas es donde más se ha intensificado el proceso de terciarización de la industria, siendo el mejor ejemplo los parques empresariales. Áreas en expansión que se benefician de la difusión y de las industrias endógenas. Las coronas metropolitanas y las áreas periféricas cuentan con industria en declive o reconvertidas y atraen otras nuevas, habitualmente de pequeño tamaño, con mano de obra poco cualificada, producciones flexibles y frecuentes subcontrataciones. En el caso de las nuevas industrias, estas se instalan en zonas periurbanas, en polígonos industriales y parques tecnológicos. Los ejes de desarrollo industrial tienen buenas comunicaciones con Europa, lo que les permite atraer a empresas nacionales y multinacionales y potenciar en algunos casos su tradición industrial y algunas industrias rurales. Se encuentran en los valles del Ebro y del Mediterráneo y alrededor de Madrid, Tordesillas, Valladolid, Palencia, etc. Áreas en declive desde 1970 localizadas en el Valle del Llobregat, Ferrol, la Bahía de Cádiz, Puerto Llano, Ponferrada y Sagunto. Se caracterizan por contar con sectores maduros en crisis, una mano de obra poco diversificada y con cualificación media o baja, un importante deterioro del medio ambiente desde sus inicios y por estar configuradas en torno a pymes interdependientes y dependientes del sector público. Y áreas de industrialización inducida en Galicia, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Se beneficiaron del desarrollismo franquista y tienen industrias tradicionales enfocadas al consumo cercano y los recursos naturales próximos. Sin embargo, las áreas de industrialización escasa se localizan en Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias. En ellas predominan las pyme de sectores tradicionales con baja competitividad, en parte por su localización, aunque La Mancha se beneficia de la difusión de Madrid. Partiendo de este repaso, la existencia de fuertes desequilibrios territoriales es más que evidente. Las zonas más dinámicas han sufrido una pérdida de ocupación desde 1990 por la terciarización y la difusión industrial hacia otras zonas o por la reconversión. Sin embargo, otras han sido receptoras de industrialización por proximidad a los núcleos tradicionales. Desde 2008, la ocupación industrial ha descendido por la crisis, afectando menos a las más diversificadas y aquellas que, como la agroalimentaria, tienen una gran actividad exportadora. Y las consecuencias de este desigual reparto las podemos ver en la parte derecha de la diapositiva. Por lo que respecta a la política, esta se establece en diferentes aspectos. La política industrial actual tiene como marco la creciente apertura exterior que incluye el riesgo de la deslocalización en un mercado globalizado cada vez más competitivo, la disminución de la intervención del Estado a través de la SEPI, la participación de la Unión Europea y la coordinación de las comunidades autónomas junto al Estado que diseña la política. Sus objetivos son aumentar la competitividad de la industria española, asegurar el empleo industrial, mejorar la seguridad en instalaciones y productos y garantizar su sostenibilidad, el equilibrio territorial y el bienestar social. La política sectorial fomenta la reindustrialización de las zonas afectadas por la reconversión y la deslocalización con el programa Reindus, una ayuda en la financiación de infraestructuras que hagan atractiva la inversión y potencien la innovación en busca de una mayor competitividad.
También crea observatorios industriales en apoyo de los sectores más expuestos a la competencia exterior y para fomentar los sectores estratégicos y de alta tecnología, como el caso de la automoción o del sector aeroespacial respectivamente. La política estructural busca incrementar la competitividad de las empresas y su internacionalización. Para ello pretende aumentar el peso industrial en el PIB, incrementar el emprendimiento empresarial y mejorar la cualificación flexibilizando el mercado laboral. Se aumenta el gasto en la investigación, la innovación, la tecnología y la formación, estableciendo una mayor coordinación público-privada y potenciando las agrupaciones empresariales innovadoras, los parques tecnológicos y el uso de las TIC. La política territorial pretende corregir los desequilibrios regionales mediante la Ley de Incentivos Regionales, con ayudas para las zonas más desfavorecidas, potenciar las industrias endógenas a través de las agencias de desarrollo regional y local y fomentar los clústeres por las ventajas que ofrecen a las pymes. Y por último, la política medioambiental y patrimonial, que tiene como objetivo la sostenibilidad de los recursos reduciendo su consumo y limitar la contaminación con tecnologías limpias que prevengan los daños y ayuden a la reparación de estos. Estas medidas se combinan con la reparación y rehabilitación del patrimonio industrial y de su valor estético, reduciendo el impacto paisajístico y medioambiental de la actividad industrial. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. En este tema hemos estudiado el sector secundario español. Se trata de un sector fundamental para el desarrollo del país, pero que ha visto mermada su importancia con la terciarización económica, experimentada en las últimas décadas y que ha originado el estado del bienestar. En menos de un siglo, España ha pasado de ser una economía agraria a convertirse en una potencia industrial y, finalmente, a ser una sociedad plenamente terciarizada. Aunque con los cambios que soplan, nuestro país debe volver a la senda de la industrialización, pero esta debe estar más controlada y ser ecológicamente neutral. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcam.com. Muchas gracias por tu atención.